Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí con Nicolás Lucich para pensar economía, en este caso para hablar del crecimiento de la economía uruguaya, que se conoció hace pocos días, que muchos dijeron, bueno, fue una especie de sorpresa, se esperaba que el país creciera menos, allí salió el propio ministro de Economía a hablar del tema y a destacar de alguna forma lo que dicen los números, lo que dicen los porcentajes. Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, sorprendió por el lado bueno el crecimiento de la economía uruguaya, que fue del 4,4% en el año 2013. Se cierra el año. Además, eso permite hacer incluso una serie de recálculos hacia atrás. El crecimiento en el 2012 fue incluso un poco mayor del que se había definido. Es decir, una serie de novedades que importan mucho al momento de configurar, bueno, no solo lo que pasó, sino lo que puede pasar a futuro. Tenemos una primera gráfica para ubicarnos con los televidentes que justamente ilustra lo que fue el crecimiento de la economía en los últimos 2 años. Yo corrijo, dije que el año pasado se había corregido al alza, no, se corrigió un poquito a la baja. Lo cual refuerza... Al alza sobre lo que se proyectaba en realidad sobre por parte lo que de dio en muchos, primera ¿no? instancia. Lo que decían muchos, ¿no? Claro, porque este 4,4 que se informó para 2013 puede después corregirse hacia futuro, y eso es normal en lo que es el sistema de estadística, claro. ¿Verdad? Que va acumulando datos y va corrigiendo hacia atrás. Son, digamos, una suerte más bien de correcciones sucesivas que se dan en todos los países, incluso en Estados Unidos, es lo correcto, incluso diría. Para ilustrar cómo viene la economía, claramente allí se ve que en los últimos años el Uruguay, después de haber estado con tasa de recuperarse en realidad de la crisis, ¿no? Los que han sido los crecimientos año por año, ¿no? Las tasas. Las tasas de crecimiento. Exactamente, esa es la aclaración pertinente, porque recordemos que ya en el año 2003 Uruguay esbozó un pequeño crecimiento saliendo de la crisis. En 2004-2005 tasas muy altas, con fluctuaciones, pero igual siguió arrimado allí al eje del 6%, 7%. 2009, crisis europea, crisis y la crisis financiera, ahí se frenó. Que yo te diría más que se frenó por un tema de precios relativos allí, porque hubo una devaluación importante, la economía cedió un poco, igual creció, y después retomó un crecimiento muy fuerte, que ahora se viene atenuando. Si bien, como tú lo expresabas al comienzo, hubo una cierta discrepancia entre lo que los economistas proyectaban y el dato final, porque en general, bueno, el gobierno proyectaba un 4%, fue 4,4%, y había unos economistas que eran más pesimistas, más cerca del 3,5%, hablaban algunos. Ahí está. Pero lo que sí hay un consenso es de que la economía se está desacelerando, porque este aumento en realidad incorpora mucho de lo que fue el costo energético que hubo en el año 2012 y la recuperación de la capacidad de generación hidráulica este año pasado, 2013. 2012 con una sequía muy fuerte que afectó mucho la generación eléctrica. Uruguay se quedó sin el PBI de la generación hidráulica y además tuvo costo de importación del combustible, es un doble efecto muy complicado. Si elimináramos ese efecto, lo que hubiéramos visto en esta gráfica es justamente una tendencia a la desaceleración, en la cual todo el mundo coincide. Hay discrepancia en cuanto a que esa hay quienes dicen puede ser más fuerte y otros más atenuada, que es lo que viene pasando hasta ahora. El tema de la energía nos permite, lo aprovechamos para explicar un poco con los televidentes qué es esto del PBI, ¿verdad? El PBI es la cuenta global de la producción uruguaya en todos sus ámbitos, de la producción del país en todos sus ámbitos de la economía. Desde una entrada de cine hasta una tonelada de trigo que se produce en una chacra, desde una consulta médica hasta un pasaje de ida y vuelta a Tacuarembó. Todo eso está en el PBI. Se calcula, es un método sofisticado, es un método coherente además porque se contrapone con variables objetivas y luego recálculos por parte del Banco Central en una matriz, ¿verdad?, de números que es realmente compleja. Han avanzado mucho, por suerte, las cuentas nacionales y tenemos datos muy, muy interesantes. Y esa es la historia de lo que ha venido sucediendo. Los enfoques, vamos a pasar al siguiente cuadro, los enfoques de lo que es el PBI se pueden orientar de dos fases. Por la oferta, es decir, de dónde surge la producción, y después de dónde viene la demanda de esa producción. En lo que es la oferta de la producción de la economía uruguaya en el 2013, hubo un muy dinámico sector de transporte y comunicaciones. ¿Qué puede englobar este título tan sencillo que a su vez puede abarcar tanto, ¿no? Engloba mucha cosa, porque tenés toda la parte de transporte y almacenaje, silos, depósitos, logística, camiones,
que tuvo una dinámica importante en años previos, este último año bastante, tal vez no tanto como antes, y sigue una gran dinámica de las comunicaciones. Allí están las inversiones de Antel en banda ancha, el tráfico de datos, los servicios de Internet, todo lo que refiere a comunicaciones celulares, por supuesto, ahora con el tema de los tablets, es decir, todo un sector que crece no solo en Uruguay, crece en todo el mundo. Claro. Responde más, no solo a un tema coyuntural, sino a un cambio tecnológico que se expresa en el PBI también, como es lógico, una tasa muy alta. Por eso lo ordenamos como primer punto. Claro. El agro anduvo muy bien, porque la cosecha de trigo fue buena, eso sobre todo lució al final del año, por eso hubo un impulso sobre todo al final del 2013. También buen desempeño del sector lácteo, particularmente, no tanto en carne, y bueno, también en la agricultura en general, buen desempeño. El comercio, un crecimiento más atenuado, positivo, pero más atenuado, comercio, restaurantes, hoteles. Ahí hay una incidencia del turismo que no fue tan bueno como el año anterior, pero digamos que una tasa razonable. Todo el sector público, los servicios públicos están incorporados en el PBI y pesan bastante, crecieron una tasa del 2,8%, razonable con cómo se viene dando a nivel presupuestal. La construcción claramente pegó una desaceleración, no un freno, pero crece menos de lo que venía creciendo mucho. Con tasa del 8 y pico por ciento, se atenuó, entre otras cosas, porque ya Monte del Plata dejó de estar en su pico de demanda, y bueno, la construcción ya en niveles máximos de producción atenúa su crecimiento. Y la industria, digamos que es la luz amarilla en este contexto, porque retrocedió su producción. No, es un sector muy sensible, además, sobre todo por la generación de mano de obra, ¿no? Sí. Vos sabés que conceptualmente, es un tema que podríamos profundizar en otra ocasión, pero históricamente siempre se ha visto a la industria como el núcleo duro de las economías. Las economías desarrolladas, cuando llegan a industrializarse, porque eso en la economía moderna ha cambiado. Hoy la industria es un sector frágil, es un sector que está permanentemente sometido a competencia. Ya la industria europea le surge competencia asiática, tiene que reformularse, tiene que ir para atrás, para adelante. En Estados Unidos también. Hay que ver lo que pasó en Detroit, que era el núcleo industrial de la industria automotriz. Se derrumbó totalmente. Es decir, ya no es más el ancla dura que puede tener una economía. Hoy por hoy en Uruguay esa ancla dura es el agro. Y en cierta medida otros sectores como los servicios turísticos, pero ahí tienen algunos golpes. Hoy el agro es el sector duro sobre el cual se ha montado la construcción de plantas industriales, logística, transporte y parte de la industria también. Pero lo que es industria manufacturera es un sector frágil. Y vemos allí también lo que es la incidencia de lo que decíamos, la energía, que en términos de PBI, cuando pasa agua por la represa y hacemos generación eléctrica con la represa, eso es todo PBI nacional, lógicamente. Cuando traemos combustible y lo quemamos para hacer luz eléctrica, todo lo que importamos queda fuera del PBI porque es importado y nos pega en el PBI. Por suerte hubo buena generación hidráulica y ahí tenemos el aumento de este punto. Esto es la oferta. ¿Cómo vino la demanda? Que es donde está la mayor polémica. Aquí tenemos la evolución de lo que ha sido el crecimiento de la economía en lo que es el tamaño total de la pila, por cada uno de los factores de demanda, que son básicamente tres. El consumo, que está ahí en el centro, en celeste, lo más significativo. El saldo con el exterior, que ha sido negativo en los últimos años, claramente. Compramos más de lo que vendemos, básicamente. Exactamente, esa es la síntesis. Es decir, nosotros tenemos demanda externa, nos demandan soja, nos demandan trigo, turismo, cuando vienen los argentinos a veranear o los brasileños, todo eso es PBI que nos demanda desde el exterior. Pero como nosotros también demandamos, tenemos que hacer la resta, porque compramos los televisores, combustible, petróleo, y ahí tenemos a la resta. La resta nos da negativo siempre, en bienes y servicios todo acumulado. No tanto en el último año, porque hubo una cierta mejora, pero ¿qué ha pasado en el último año? Y bueno, el otro factor, que es la inversión, que venía aumentando bien, se mantiene, pero aumenta en menor medida, y prácticamente todo el crecimiento es por el consumo. Y ahí lo que dicen algunos economistas es que hay un cierto riesgo. Y efectivamente lo hay, porque no solamente estamos muy dependientes de consumo, sino que estamos muy caros, estamos poco competitivos en materia de precio. Entonces, Uruguay va a tener que ajustar ese tipo de crecimiento que está exhibiendo hacia un equilibrio un poco mayor, tal vez equilibrando más el saldo externo y tratando de reimpulsar un poco más la inversión. Esto yo diría que más bien son matices. Tiene que haber una corrección, digamos, en el rumbo de la economía uruguaya, pero puede ser matizado, siempre y cuando se mantenga la inversión externa, Uruguay mantenga su acceso a los mercados. Si la inversión externa, por un contexto internacional que cambie, empieza a frenarse, ya no vamos a poder consumir tanto y seguramente puede haber un declive un poco mayor en la economía.
El Fondo Monetario Internacional divulgó las proyecciones de crecimiento del Uruguay para este año 2014, y ahora ya nos metemos en las proyecciones, y habla de un 2,8%, que es una suerte de mediana entre el 2,5% y el 3%, que parecería ser algo razonable. Igual es una economía que viene enlenteciendo su crecimiento. Se viene ¿no? enlenteciendo. Hay un tema, y es que a los efectos de un proyecto de inversión, de las personas que toman decisiones, que crezca 3,5 no hace a la cosa. El tema es que la economía tenga continuidad, Claro. que no tenga trancaderas bruscas, que ahí sí sufre el empleo, sufren los proyectos de inversión, entonces se complica más la cosa. No es el escenario que se estaría planteando, salvo complicaciones más agudas que no están en el horizonte. Hablemos de deuda. La deuda también se actualizaron los datos al cierre del año 2013, es muy importante. Someramente este tema lo podemos ampliar en otra ocasión, pero creo que es interesante vislumbrar. En toda esta trayectoria de la economía uruguaya, que ha sido muy exitosa, el gobierno ha aprovechado, la administración Vázquez primero y la administración Mujica Para después, especificar. ¿Especificar para qué? Para tener más soberanía en su deuda. Una cosa, vos estás endeudado en la moneda que emitís, y otra cosa, estás endeudado en dólares, porque el dólar no lo emitís vos. Si te quedás sin dólares, después ¿cómo pagás? Estás endeudado en pesos, manejás vos tu criterio de endeudamiento y tu capacidad de pago. Es mucho mejor desde el punto de vista de la soberanía financiera. Tiene también su riesgo, porque esto ya implica manejar más activos en pesos y hay que ver cómo impacta la inflación. Pero es muy claro que hay un avance en este sentido. Ahora, esto tiene un costo, porque Uruguay salió a emitir más en pesos, cuando haber emitido en dólares hubiera sido mucho más barato, porque las tasas de interés estuvieron planchadas. Claro. Entonces, esto que es muy bueno, el ministro Vergara dice, ojo, esto tiene un costo fiscal. Porque muchas críticas dicen, bueno, ha sido muy bueno el trabajo del gobierno en la deuda, pero en lo fiscal está mal. Lo que pasa es que lo fiscal tiene un costo porque emitimos en pesos. Es cierto eso y hay que señalarlo. También es cierto que el déficit se ha ido para arriba, el último dato es 2,7%. No es muy tranquilizador tampoco, por lo tanto hay que trabajar también allí para que el tema de deuda pueda seguir bajo control y sigamos con el grado inversor. Está claro. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.